Episodio 1. Ella vino desnuda, y dijo ser enviada por el cielo. Narración. Nadie la vio llegar. Era domingo. La misa había terminado. Y los fieles salían del templo con esa mezcla de culpa y rutina. Cuando ella cruzó las puertas desnuda, con los pies manchados de barro, y el pelo como una corona desordenada. Tenía los pechos descubiertos, la piel húmeda, y los ojos, como si acabara de hablar con Dios. No miren mi cuerpo, dijo. Miren lo que revela. El sacerdote la mandó cubrirse, pero ninguna tela se atrevió a tocarla. La hermana Julia intentó ponerle un manto, pero sus manos temblaron tanto que lo dejó caer. ¿Quién eres?, preguntó el padre Ernesto, con la voz entre asombro y miedo. Ella sonrió, una sonrisa triste, como si ya hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces. Soy lo que Dios escondió del mundo, lo que nunca quisieron leer en las escrituras. En cuestión de minutos, todo el pueblo hablaba de ella. Unos decían que era una prostituta loca. Otros, una santa caída. Algunos aseguraban haber visto estigmas en sus pies. Y otros no podían dejar de pensar en su cuerpo. Pero esa noche, el cielo cambió de color. Un relámpago cayó sobre el campanario sin destruirlo. Y las estatuas dentro de la iglesia comenzaron a sudar. Sí, a sudar. El rostro de la Virgen María tenía gotas en la frente. Y el Cristo del altar, una grieta en el pecho, que parecía respirar. La mujer fue alojada en la antigua casa parroquial. Le dieron una habitación con crucifijos en cada pared. Ella los miró en silencio. Se sentó frente al espejo, y comenzó a escribir en su piel. No con tinta, con sangre, una letra por noche, un mensaje divino, dicen algunos. En su espalda apareció. Al tercer día, yo no vine a salvar, vine a recordar. Y cuando la hermana Julia la encontró rezando desnuda frente al altar, con los ojos en blanco y las piernas abiertas hacia el cielo, no gritó, no huyó, se arrodilló, y por primera vez en años, lloró porque sintió algo dentro de sí romperse, algo que no era fe, ni miedo, era deseo, un deseo que no tenía nombre, pero que olía a incienso y a pecado bendito. Episodio 2. La hermana que tocó el fuego. La hermana Julia no dormía. Desde aquella noche, desde que la vio rezando desnuda frente al altar, algo dentro de ella ya no era suyo. No era miedo, no era culpa, era algo más profundo, más caliente, una voz en su vientre que no venía de abajo, ni de arriba, una voz sin nombre, que solo decía, tócala. La mujer no tenía nombre, o no lo decía, pero todos en el convento ya la llamaban la elegida, aunque nadie supiera quién la había elegido. Dormía desnuda, con una paz que las demás solo fingían tener en oración. Y cada mañana, una nueva palabra aparecía escrita en su piel, palabras que no estaban en ningún evangelio. La carne no es debilidad, es lenguaje. Dios no solo creó la luz, también el temblor. La hermana Julia entró a su habitación con excusa de dejar pan y agua, pero no miraba la bandeja, miraba su espalda, una espalda marcada con símbolos, que ardían sin fuego, que llamaban sin voz. La elegida abrió los ojos. No dijo nada, solo extendió la mano. Julia dudó, solo un segundo, pero el deseo ya había decidido por ella. La tocó, la yema de sus dedos rozó el omóplato izquierdo, y un calor subió por su brazo. No era físico, era una memoria antigua, como si su cuerpo recordara algo que su alma había olvidado. La elegida se giró lentamente, la miró a los ojos, y susurró, Dios también tocó carne, por eso el verbo se hizo cuerpo. Julia tembló, pero no se alejó, cayó de rodillas, y apoyó su frente en el vientre de ella. Lloró, no de vergüenza, de alivio. Esa noche, la campana del convento sonó sola. Las estatuas de los santos comenzaron a mirar hacia abajo, y en la puerta de la iglesia, apareció una frase tallada en la madera. Quien no acepta el fuego, jamás conocerá la luz. En el comedor, las demás monjas empezaron a murmurar, algunas con rabia, otras con miedo, pero todas la deseaban en secreto, porque había algo en ella, que no se podía ignorar, ni esconder, ni condenar. La hermana Clara la vio caminar por el claustro desnuda, descalza, con una rosa roja entre los labios, y esa imagen la siguió hasta los sueños. Voz final del episodio. Dios no bajó en rayos, bajó en piel. Y cuando esa piel se deja tocar, el pecado deja de ser castigo, para convertirse en revelación.
Episodio 3. El padre que confesó su deseo. El padre Mateo nunca había dudado de su fe. Ni cuando enterró a su madre. Ni cuando el obispo le pidió guardar silencio sobre aquel escándalo en Sevilla. Ni siquiera cuando sintió ganas de besar a otro sacerdote. Pero aquella mujer, aquella aparición vestida solo con su piel, lo arrojó al abismo. Desde que llegó al convento, Mateo no había podido dormir. Las noches eran largas y sudorosas. Y no por el verano. Soñaba con ella, desnuda, sentada sobre el altar, con los brazos abiertos como un Cristo invertido. Sus labios pronunciaban salmos que no existían, y sus ojos lo desnudaban desde dentro. La encontró una mañana en la capilla vacía. Estaba de espaldas, rezando de rodillas, con el torso erguido y la cabeza inclinada, como si ofreciera su espalda al cielo. O a él. Mateo tragó saliva. No debía estar allí, pero algo más fuerte que la doctrina lo empujó a cruzar esa puerta. Ella habló sin girarse. ¿Quieres confesar, padre? ¿O solo mirar? Él quiso responder con autoridad, pero su voz no obedeció. Solo pudo susurrar. ¿Quién eres? Ella se levantó con lentitud, giró el rostro, y con una mirada que no era de este mundo, dijo: soy la pregunta que tu Biblia no responde. Soy lo que deseas. Cuando finges orar. Mateo retrocedió, pero no por miedo, por vergüenza. Vergüenza de cómo su cuerpo reaccionaba, de cómo su fe temblaba, al ver cómo el sol iluminaba sus pechos, como si fueran hostias ardientes. Ella se acercó, lo rodeó, y le susurró al oído: confiesa, padre, no con palabras, con piel. Mateo cerró los ojos, y por primera vez, se confesó con una lágrima, y una erección. Esa noche, escribió una carta que nunca envió. No sé si esta mujer viene de Dios o del infierno, pero ha hecho por mi alma lo que 1000 misas no lograron. Me ha revelado mi verdad. Al día siguiente, el padre no apareció para dar la misa. Algunas monjas dijeron haberlo visto caminar descalzo por el jardín, repitiendo un solo versículo con la voz rota. Y el verbo se hizo carne. Y la carne me venció. Episodio 4. Las mujeres que soñaban con ella. Algo comenzó a ocurrir entre las paredes del convento. En silencio. Como una brisa cálida que no se ve, pero se siente en la piel desnuda. Las monjas empezaron a soñar. No con santos, no con ángeles. Soñaban con ella, con su cuerpo caminando entre llamas sin quemarse, con sus manos tocándolas sin tocarlas, con sus labios pronunciando su nombre. Uno por una. La hermana Clara fue la primera. Soñó que Lucía la desvestía, no con lujuria, sino con una dulzura tan sagrada, que lloró al despertar. Se encerró en su celda y rezó por horas. Pero mientras más oraba, más deseaba volver a dormir, volver a sentirla. La hermana Inés, la más joven, soñó que Lucía le abría el pecho con una caricia, y sacaba un corazón palpitante, cubierto de luz dorada. Esto es lo que has escondido de Dios, le decía Lucía en el sueño. Y esto es lo que él siempre quiso tocar. Ninguna se atrevía a hablarlo, pero todas lo sentían. Una presencia nueva. Una fiebre secreta, una inquietud que se anidaba en el vientre, y subía hasta la garganta, como un rezo que no se podía pronunciar. Lucía no decía nada, solo las miraba, y con esa mirada, las desnudaba de sus votos, de sus miedos, de sus hábitos. Una noche, la hermana Teresa se levantó en medio de su sueño, salió al pasillo como hipnotizada, y cuando llegó a la puerta de la capilla, Lucía ya la esperaba, desnuda, sentada sobre el altar, con los ojos cerrados y el cuerpo iluminado por la luna. Teresa cayó de rodillas, y sin hablar, Lucía le extendió una mano. Teresa la tomó, y cuando sus dedos se tocaron, la capilla se llenó de un perfume que ninguna flor del convento conocía. Algo entre incienso y deseo. Desde esa noche, la hermana Teresa dejó de temerle a sus sueños, y dejó de temerle a su cuerpo. La Madre Superiora intentó contener el caos. Aumentó los rezos, las vigilias, los ayunos, pero no pudo evitarlo. Todas las noches, alguien más soñaba con ella, y cada día, alguna hermana despertaba llorando, pero con una paz que ni la confesión había logrado. Lucía caminaba entre ellas como una llama viva, y nadie sabía si debía apagarla, o dejarse quemar. Episodio 5. El día que el cielo dejó de negar su nombre. El pueblo entero comenzó a cambiar. Las mujeres ya no caminaban con la mirada baja. Los hombres no rezaban igual. Y los niños soñaban con fuego.
Todo desde que ella, Lucía, cruzó descalza la puerta del templo. Y pronunció lo innombrable. Dios también habita en la carne. Pero fue aquel domingo, cuando el cielo dejó de negarla. La misa estaba por comenzar. La iglesia llena. Monjas, campesinos, pecadores, curiosos. El padre Mateo temblaba al subir al altar. Tenía el sermón en la mano, pero el corazón en llamas. Sabía que no importaba lo que dijera. Ella estaba allí, en la última fila, desnuda bajo un velo blanco, mirándolo como solo Dios había mirado a Adán. Sin juicio, pero con verdad. El padre abrió la boca, pero no habló, no pudo. Lucía se puso de pie, y comenzó a caminar hacia el altar. Cada paso resonaba como campanadas en el pecho de todos. Cada movimiento era un salmo no escrito. No llevaba cruz, ni Biblia, ni nombre, solo la piel, y una inscripción recién escrita en su clavícula. Lo que la religión esconde. El alma lo grita. Cuando llegó frente al altar, nadie respiraba. Lucía levantó la mirada al crucifijo. Y por primera vez, todos vieron lo imposible. El Cristo sonrió. Un leve gesto, pero real. Una grieta en los labios de yeso. Como si hasta la figura más santa reconociera a su igual. El padre Mateo soltó el sermón. Cayó al suelo. Lo reemplazó con una frase temblorosa. Hoy no hay palabra. Hoy hay presencia. Lucía subió al altar. Se arrodilló. Besó el suelo. Y dijo, mirando al cielo abierto sobre el vitral. Ya no me ocultes. Soy tu hija. Soy tu voz. En ese instante, una paloma blanca cruzó la nave. Entró por la ventana rota. Y se posó sobre su hombro desnudo. El pueblo gritó. Lloró. Cayó. Nadie entendía del todo. Pero todos sabían. El cielo acababa de hablar. Y no con truenos, sino con una mujer. Desde ese día, el nombre de Lucía dejó de ser susurro. Fue promesa. Fue escándalo. Fue milagro. Y lo más peligroso de todo, fue inspiración. Voz en off final. Cuando el cielo reconoce a una mujer, ya no hay iglesia, ni dogma, ni miedo, que pueda detenerla. Porque el cuerpo que Dios escoge, no pide permiso, solo revela. Episodio 6. El Evangelio que escribió con sangre. La Madre Superiora siempre creyó en el orden. En los rezos a la hora exacta. En las cortinas cerradas antes del anochecer. En el castigo como acto de purificación. Pero esa noche, encontró en la celda de Lucía algo que ninguna regla del convento podía explicar. Un evangelio. No impreso. No traducido. No canónico. Escrito. Con sangre. Sobre sábanas blancas. Con el dedo. Cada línea era una herida abierta. Cada palabra. Una llama silenciosa que hablaba más fuerte que la misa del domingo. La primera voz de Dios no fue palabra. Fue gemido. No fui creada para obedecer. Fui diseñada para recordar. Antes del pecado, hubo piel. Y la piel no pidió perdón. La Madre Superiora tocó el trapo manchado con las manos temblorosas. Sintió como la sangre aún estaba tibia. Como si lo escrito siguiera vivo. Y entonces, la vio. Lucía, de pie detrás de ella. Desnuda, con el cabello suelto. Y una mirada que desarmaba estructuras. Eso no es blasfemia, dijo Lucía. Es la verdad que su iglesia no quiso transcribir. La madre intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo lágrimas. Lágrimas de algo que no era culpa. Era memoria. Lucía la tomó de las manos. Las llevó a su abdomen, donde una nueva inscripción aparecía, marcada como cicatriz. Aquí fue donde comenzó todo. Y sin decir más, la madre cayó de rodillas. No por devoción, por rendición. Había rezado miles de veces. Pero esa fue la primera vez que sintió que Dios la estaba escuchando desde dentro. Al amanecer, el Evangelio escrito con sangre fue encontrado colgado en la entrada de la iglesia. Nadie se atrevió a quitarlo. Nadie lo negó. Un campesino lo leyó en voz alta. Una mujer besó el suelo. Un niño levantó la vista al cielo. Y dijo que vio a una mujer de luz sonreírle desde las nubes. El Vaticano, al enterarse, envió una carta. Destruyanlo todo. El silencio es la única protección que aún tienen. Pero ya era tarde. La piel ya había hablado. Y el fuego no se apaga con tinta. Episodio 7. La procesión sin cruz. El domingo de procesión llegó. Pero esa mañana, nadie quiso cargar la cruz. Las manos temblaban. Los ojos evitaban mirar al altar. El silencio pesaba más que cualquier evangelio. Porque ella,
Lucía, ya no era visitante. Era presencia. Y con su sola existencia. La cruz parecía más pesada. Más vacía. Más antigua que verdadera. La Madre Superiora reunió a las monjas en el claustro. Ordenó mantener la tradición. Insistió en el rito. Pero el rito ya no obedecía. Las monjas la miraban con respeto. Y con distancia. Como si su autoridad se hubiese vuelto reliquia. Como si otra voz, más íntima, más viva, les hablara desde dentro. Lucía apareció al mediodía. No vestía túnica. Ni llevaba flores. Solo su piel, escrita como un salmo abierto. Cada curva de su cuerpo parecía susurrar un verso. Cada paso, una oración que jamás fue aprobada. Detrás de ella, vinieron las mujeres. Las del pueblo, las monjas, las viudas, las hijas, todas en silencio. Todas descalzas, todas con el rostro al sol, y el pecho descubierto. No llevaban la cruz, llevaban espejos, pequeños, colgando del cuello, brillando en el pecho, reflejando algo que la Iglesia jamás pudo mostrar, la divinidad en sí mismas. El padre Mateo intentó detener la procesión. Salió con la cruz alzada, los ojos húmedos, el alma en guerra. Esto no es fe, gritó, esto es herejía. Lucía se detuvo. Lo miró sin rabia, con compasión y poder. ¿Y quién decide qué es fe? ¿Un libro que ustedes cortaron con miedo? ¿Una cruz que ya no sangra? El padre cayó de rodillas. No por castigo, sino por verdad. Lucía avanzó hasta el altar. Tomó la cruz de madera, y la dejó caer. El sonido retumbó como trueno. No de destrucción, sino de liberación. No nos arrodillamos ante la cruz. Nos levantamos con ella dentro. Y así, la procesión continuó, sin símbolos de muerte, sin culpa, solo cuerpos caminando al ritmo del sol, solo mujeres recordando que antes del pecado hubo carne, y en la carne hubo luz. Esa noche, el altar quedó vacío, pero nadie lo extrañó, porque cada cuerpo, cada pecho respirando, cada espejo reflejando, era ahora un templo. Episodio 8, el milagro que no pedía permiso. No hubo aviso. Ni trompetas, ni ángeles, solo un olor nuevo en el aire, una mezcla entre sangre bendita y deseo puro. El milagro ocurrió a plena luz del día, sin testigos oficiales, sin aprobación del Vaticano. Una mujer estéril quedó embarazada, tras mirar a Lucía a los ojos, y sentir, dicen, una corriente eléctrica recorrerle la columna. Se llamaba Marta, 46 años, 3 abortos espontáneos. 1000 lágrimas escondidas entre padrenuestros. Ese día, Lucía pasó junto a ella en el mercado. La tocó sin tocarla. Le rozó el alma con la mirada. Y sonrió. No dijo nada. Pero desde entonces, la sangre de Marta empezó a cantar desde dentro. 3 semanas después, su vientre comenzó a crecer. Los médicos no entendieron. Los sacerdotes no lo bendijeron. Las vecinas no lo callaron. Porque el pueblo ya no tenía miedo del escándalo. El escándalo ahora era prueba. El escándalo era milagro. La Madre Superiora mandó llamar a Lucía. ¿Qué hiciste?, le preguntó, con voz más rota que firme. Lucía se acercó, desnuda, como siempre, con una inscripción nueva sobre su vientre. La vida no siempre nace entre piernas. A veces nace entre miradas. Y respondió, no hice nada. Solo recordé a su cuerpo lo que había olvidado. El obispo envió una carta urgente, con palabras frías, llenas de sellos, amenazas y fórmulas sagradas. Exijo prueba de este supuesto milagro. Si no es obra divina, es brujería. Pero nadie respondió, porque el pueblo ya no escribía cartas. El pueblo miraba el vientre de Marta, como quien mira una nueva Biblia formarse desde dentro. El día que se confirmó el embarazo, Lucía subió sola al campanario, tocó la campana una sola vez, y la ciudad entera sintió un temblor. No en la tierra, en el alma. El padre Mateo fue a buscarla. Subió los escalones del campanario, con el corazón entre los dientes. La encontró sentada, desnuda, mirando el cielo. ¿Fue tu voluntad?, preguntó. Lucía negó suavemente. No fue voluntad, fue respuesta. ¿A qué? A una oración que nunca se atrevió a decir en voz alta. El padre cayó de rodillas. Y por primera vez, no pidió perdón, solo pidió entender. Lucía lo abrazó. Y en su espalda, una nueva inscripción apareció, grabada con la fuerza de lo que no se borra.
El milagro no necesita permiso. Solo espacio. Desde ese día, las mujeres del pueblo comenzaron a hablar entre susurros. No de culpas, sino de fertilidades dormidas, de deseos contenidos, de cuerpos que empezaban a recordar su poder. Y cada vez que pasaban junto a Lucía, sentían que algo dentro de ellas despertaba. Episodio 9. La palabra que tembló en su lengua. Lucía no hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. Su piel decía más que cualquier sermón. Pero aquel día, habló, y el mundo tembló. Todo comenzó en confesión. Una joven, Rebeca, hija del carnicero, entró en la capilla con el alma rota. Había amado a otra mujer. La había besado entre sombras. Y luego se había flagelado el cuerpo hasta sangrar. Creía haber cometido un crimen contra Dios, contra su madre, contra la imagen de la Virgen que tenía en su habitación desde niña. El padre Mateo escuchó en silencio. No supo qué responder. Los libros le decían una cosa, su corazón otra. Así que la envió a ella, a Lucía. Rebeca la encontró en el jardín, desnuda entre las flores, con el cabello suelto, y una mariposa posada en el ombligo. Lucía la miró, no con juicio, con reconocimiento. ¿Quieres que te perdone?, preguntó. Rebeca asintió, con los ojos llenos de miedo, con las manos aferradas a su culpa. Entonces mírame, dijo Lucía, y dime con verdad, ¿la amaste? Rebeca cerró los ojos. Recordó el roce, el gemido compartido, el fuego en el vientre, y respondió, sí, con todo lo que soy. Lucía sonrió, y por primera vez, habló en voz alta, una sola palabra, bendita. La palabra salió de su boca, como un relámpago silencioso, como un perfume sagrado, y en ese momento, el suelo bajo sus pies vibró, las flores del jardín se abrieron todas a la vez, y el cielo, gris desde hacía días, se rompió en luz. Rebeca cayó de rodillas, pero no por vergüenza, por alivio, porque esa palabra, bendita, no venía de una boca humana, venía de lo eterno, de lo que la religión intentó enterrar bajo capas de dogma. Lucía se acercó, puso su frente contra la de ella, y le susurró, no hay pecado en amar, solo hay miedo en no hacerlo. Esa noche, la palabra bendita recorrió todo el pueblo, como un susurro imposible de detener. Las mujeres comenzaron a repetirla en secreto. La escribían en los vidrios empañados. La murmuraban al oído de sus hijas. La tejían en servilletas. La rezaban sin culpa. El obispo escribió un comunicado oficial. Ninguna mujer puede declarar lo que es sagrado. El lenguaje divino es tarea de los ungidos. Pero ya era tarde. La palabra había despertado. Y no podía volver a dormirse. En el convento, una nueva inscripción apareció sobre la piel de Lucía. Justo sobre el cuello. La palabra no es propiedad, es semilla, y yo la llevo en la lengua. Desde entonces, cada vez que Lucía hablaba, una parte del mundo cambiaba. No con castigos, con revelaciones. Episodio 10, donde la Virgen bajó la mirada. No fue una visión, ni un milagro anunciado, ni un fenómeno para creyentes desesperados. Fue algo más íntimo, más sutil, más poderoso. La Virgen bajó la mirada. Ocurrió en la capilla central, la misma donde la estatua de María había permanecido durante siglos, con los ojos elevados al cielo, ignorando el dolor humano, intocable en su santidad, hasta que Lucía entró, desnuda, sin pedir permiso, sin rezar, solo caminando, como quien regresa a un lugar que también le pertenece. Las monjas la vieron, algunas de pie, otras escondidas tras columnas. Ninguna respiraba con normalidad. Lucía no miraba la cruz, miraba a la Virgen, directo, frontal, como quien exige una respuesta de madre a hija, de mujer a mujer. Se detuvo frente a la imagen, la tocó, deslizó los dedos por el mármol frío del manto esculpido. Y entonces, sin sonido, sin viento, sin explicación, la Virgen bajó los ojos. Fue imperceptible, pero real, un cambio de milímetros. Una inclinación del cuello que el mármol no debería permitir. Las manos de Lucía no temblaron. Las de las monjas, sí. La hermana Clara cayó de rodillas. La hermana Teresa comenzó a llorar. Y la Madre Superiora, por primera vez en su vida, no supo si rezar o callar. Lucía se arrodilló frente a la estatua, no como sumisión, sino como espejo, y susurró, tú también fuiste carne, tú también temblaste en la oscuridad.
Tú también deseaste que Dios te hablara con la boca. Y no con el ángel. Silencio. Pero un silencio nuevo. Que no oprimía. Que liberaba. Al levantarse, Lucía besó el pie de la estatua. No como tradición, sino como pacto. Y dejó sobre el mármol una marca roja. Un beso con sangre. Sangre que nadie vio de dónde salió. Pero que allí quedó. Esa noche, las monjas retiraron todos los velos del convento. Dejaron que la luz de luna tocara sus cuerpos. Y rezaron desnudas. Por primera vez sin miedo. Sin culpa. Sin intermediarios. El padre Mateo escribió en su diario: la estatua ya no mira al cielo. Y eso nos obliga a mirar al frente. A reconocernos. A asumir que tal vez, la divinidad nunca estuvo arriba. Siempre estuvo aquí. En la piel. En la voz de una mujer que no pidió permiso. Al amanecer, alguien escribió con ceniza en la puerta de la capilla: ya no necesitamos mirar arriba. Porque Dios, ya nos está mirando desde abajo. Episodio 11. El cuerpo que sanaba sin tocar. El milagro ya no venía del cielo. Venía de cerca. Demasiado cerca. Tanto, que dolía. Todo comenzó con un hombre enfermo. Marcelo. 70 años. Respiraba con dificultad desde hacía meses. Su piel ya no respondía. Sus manos temblaban como hojas al viento. Los médicos le dijeron que se preparara. Pero él no rezó. Solo pidió verla. Verla a ella. A Lucía. La trajeron una tarde de domingo. El sol entraba como aceite por las ventanas del hospital. Lucía caminó hasta su habitación sin pronunciar palabra. Desnuda. Sola. Pero acompañada por algo que no se veía. Y que pesaba más que cualquier cruz. Entró. Marcelo estaba listo para morir. ¿Vienes a bendecirme?, preguntó. Lucía negó con dulzura. No vengo a bendecirte. Vengo a recordarte que aún estás vivo. No lo tocó. Ni una caricia. Ni una imposición de manos. Nada. Solo se sentó a su lado. Y respiró. Con profundidad. Con intención. Como si el aire entre ellos fuese el puente. Marcelo cerró los ojos. Y entonces, algo cambió. No fue inmediato. Ni mágico. Fue orgánico. Sutil. Su pecho comenzó a aflojarse. Sus dedos dejaron de temblar. Su respiración se volvió redonda. Y cuando los médicos entraron, 1 hora después, encontraron al hombre de pie, con la mirada húmeda, y una sola frase entre los labios. No me curó, me despertó. La noticia se expandió, pero lo que realmente sorprendió fue que no era el único. Una niña con ceguera parcial volvió a ver, después de sentarse 5 minutos junto a Lucía en silencio. Una mujer con dolores crónicos. Durmió por primera vez en años, después de oler el aroma de su piel. Un joven con pensamientos suicidas. Dijo haber escuchado su propia voz, por primera vez en meses, cuando Lucía lo miró a los ojos, sin pronunciar ni una palabra. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar. ¿Qué es esto?, decían. ¿Brujería? ¿Seducción? ¿Sugestión colectiva? Pero Lucía no dio explicaciones. Solo dejó aparecer una nueva inscripción en su muslo izquierdo. Sanar no es tocar, es estar. Y eso lo entendieron mejor quienes más la temían. Las madres, las monjas, las viudas, porque entendieron que Lucía no venía a hacer milagros. Venía a devolverles la propiedad de su propio cuerpo. A recordarles que la fe no debía doler. Que la curación no es un castigo, es un permiso. La hermana Clara lo resumió mejor que nadie. Ella no cura lo roto. Ella nos permite vivir con lo que somos, sin tener que rompernos más. Aquella noche, Lucía no volvió al convento. Durmió en la calle, rodeada de personas en silencio, acostadas a su alrededor, no para tocarla, no para rezarle, solo para compartir su respiración. Episodio 12. Cuando la iglesia bajó la espada, y ella no bajó la mirada. Lucía ya no era un secreto, ni un susurro, ni un escándalo de convento. Era fuego público. Era piel que ardía en los sermones. Era nombre maldito en los pasillos del Vaticano. Y había llegado el momento del juicio. El obispo Romero llegó sin previo aviso, con cruz dorada en el pecho, y una espada simbólica en la palabra. Entró al convento como un conquistador sagrado. Las monjas bajaron la cabeza. El padre Mateo se arrodilló. Las campanas no sonaron. Temían que incluso el bronce reaccionara a su presencia. ¿Dónde está la mujer?, preguntó, sin titubear. ¿Dónde está la herejía vestida de carne? Lucía apareció por sí sola, desnuda, serena,
con el cabello recogido en una trenza sencilla, y una inscripción escrita sobre su pecho. No soy contra Dios. Soy lo que Dios no se atrevió a decir en voz alta. El obispo la miró como si mirara al demonio. Pero en sus ojos había miedo. ¿Qué es esto?, dijo alzando la voz. ¿Magia? ¿Provocación? ¿Un falso evangelio? Lucía no respondió con gritos, ni con argumentos. Respondió caminando hacia él, con pasos lentos, firmes, humanos, y cuando estuvo frente a él, apenas a un aliento de distancia, le preguntó en voz suave: ¿cuánto hace que no sientes algo en la piel? El obispo retrocedió un paso. Solo uno, pero bastó. La sala entera lo vio. Las monjas, las hermanas, los fieles. El poder retrocedía. Lucía siguió. No vine a destruir tu iglesia. Vine a recordarles que la fe no es miedo. Es carne que respira. Y Dios también la creó. El obispo alzó su crucifijo como quien alza una espada. Esto es blasfemia. Lucía extendió los brazos. Dejó expuesta su piel, sus cicatrices, sus inscripciones. Y dijo: entonces crucifícame. Pero no vuelvas a decir que no sabías lo que Dios estaba intentando decir. Silencio. Pesado. Espeso. Santo. El obispo bajó la cruz. No por rendición, sino porque entendió que ese gesto ya no funcionaba. Esa noche, el Vaticano envió una orden sellada: que la mujer sea excomulgada, silenciada y retirada del espacio sagrado. Pero el pueblo no obedeció, porque el espacio sagrado ya no estaba dentro de muros. Estaba en cada cuerpo que había aprendido a respirar sin vergüenza. La Madre Superiora escribió en su diario: hoy vi a un hombre poderoso retroceder ante una mujer desnuda, no por su cuerpo, sino por la verdad que brillaba en su piel. Lucía durmió esa noche bajo el altar, no por castigo, por voluntad, como quien se entrega no a la muerte, sino a la verdad que ya no cabe en ningún templo. Episodio 13. El alzamiento de las que aprendieron a respirar. Al principio, eran miradas, luego susurros, después, pasos descalzos a medianoche. Pero aquella mañana, el convento amaneció sin silencio. Lucía ya no hablaba sola, no caminaba sola, no desnudaba verdades sola. Fue la hermana Clara quien se quitó primero el hábito. Lo dejó doblado sobre el altar, junto a su rosario. Y su miedo, dijo que ya no podía vestir un uniforme, que la enseñó a negarse cada día frente al espejo. Después fue Teresa, luego Inés, y una a una, las demás dejaron caer las telas. No como rebeldía, como resurrección. Salieron al claustro, desnudas, pintadas con palabras sobre la piel, versículos nuevos, salmos sin canon, verdades vivas. Yo también soy templo. Dios me habla desde adentro. El deseo no es condena, es recuerdo. Los hombres del pueblo llegaron a detenerlas. Les gritaron blasfemas, pecadoras, endemoniadas. Pero ninguna corrió, ninguna bajó la mirada, ninguna pidió disculpas. Lucía estaba al frente, de pie, silenciosa, con una nueva inscripción entre sus clavículas. Las que aprenden a respirar, no vuelven a arrodillarse. La procesión avanzó hacia la iglesia del centro. No llevaban cruces, llevaban espejos, sostenidos en las manos, colgados del cuello, reflejando sus cuerpos, sus cicatrices, sus pechos, sus ojos encendidos. Y al pasar frente a la imagen de la Virgen, todas se detuvieron. Una niña de 12 años, una novicia que jamás habló en voz alta, se acercó, le susurró algo al oído de mármol, y el rostro de la estatua se resquebrajó. Una grieta, pequeña, pero suficiente para que se cayera una lágrima de piedra. El obispo, al enterarse, gritó desde su púlpito: esto es una insurrección, esto es apostasía. Pero el pueblo ya no escuchaba sermones, escuchaba piel, miraba cuerpos, creía en el temblor de lo humano. Esa noche, se declaró el primer día del aliento libre. Las mujeres del pueblo salieron sin sujetadores, sin miedo, sin vergüenza. Rezaron en voz alta a una diosa sin nombre, a una presencia sin cúpulas, a una verdad que ardía entre sus costillas. Lucía no lideró, no dio discursos, solo caminó entre ellas. Y al pasar, las flores crecían más rápido, los pájaros bajaban al suelo, los bebés dejaban de llorar, porque el mundo sabía lo que estaba ocurriendo. No era revolución, era parto, de una nueva fe, de una nueva forma de existir.
Episodio 14. El día en que Lucía desapareció con la luz. No dejó carta, ni profecía, ni advertencia. Lucía simplemente dejó de estar. Pero nadie dijo que murió, porque nada en ella parecía terminar. Todo era inicio. Fue una mañana suave. El sol aún no había cruzado los campanarios. El pueblo despertaba con la piel tranquila. Los rezos ya eran distintos. No eran pedidos, eran agradecimientos. Las mujeres caminaban erguidas. Los hombres no miraban con deseo sucio, sino con respeto antiguo, como si cada cuerpo fuese un libro nuevo, que acababan de aprender a leer. Y Lucía no estaba. Su habitación estaba abierta. Las sábanas, intactas. Las paredes, marcadas con las frases que había escrito con su sangre. Lo divino no se busca en lo alto. Se escucha cuando callas el miedo. Fui enviada, pero también fui cuerpo. Si alguna vez dudas, toca tu piel. Ahí sigo. La Madre Superiora fue la primera en encontrarlo. El espejo sobre la cama. Uno pequeño, sin marco, simple, y en él, una sola palabra grabada con ceniza. Ahora ustedes. Las calles se llenaron de silencio. Pero no un silencio triste, sino uno que parecía sostener algo sagrado. No hubo procesión, no hubo misa, no hubo cuerpo, pero todos sabían que algo, alguien, se había ido, o quizá había regresado a donde siempre estuvo. Esa noche, las mujeres encendieron velas, no en los altares, en sus vientres, en sus ombligos, en sus pechos, como si fueran faros del mundo nuevo que Lucía les había dejado. Rezaron desnudas, cantaron sin letra, lloraron sin culpa, y cuando alzaron la vista, el cielo no se abrió, pero la tierra palpitaba. Una niña dijo haberla visto. Estaba parada en la colina, vestida de luz, y luego, la luz se cerró sobre ella, y no quedó nada. Otra mujer aseguró haber escuchado su voz dentro del agua. Otra, en el viento. Otra, en el pulso de su clítoris cuando se tocó sin vergüenza por primera vez. Nadie construyó una tumba. Nadie levantó un monumento. Solo dejaron su nombre. En sus cuerpos. Tatuajes. Cicatrices. Inscripciones voluntarias. Lucía. No como nombre, sino como verbo. Como forma de vivir. Como revelación. Pasaron los días. Y las noticias cruzaron fronteras. Una mujer desaparece en un convento tras liderar el despertar espiritual de cientos. Milagro. Herejía o renacimiento. El Vaticano ordenó silencio. Pero ya era tarde. El fuego ya no se podía esconder bajo mármol. La hermana Clara dejó el convento. Viajó por los pueblos. Enseñaba a las mujeres a respirar sin miedo. A amar sin culpa. A rezar sin iglesia. La Madre Superiora renunció. Se rapó la cabeza. Y comenzó a escribir un nuevo libro. El Evangelio de la piel. Y en cada rincón del mundo donde alguien había escuchado su historia, una mujer se atrevía a preguntar en voz alta: ¿y si Dios también me habita a mí? Episodio 15. El Evangelio que no se puede quemar. Pasaron los meses. El nombre de Lucía ya no se pronunciaba en los altares. La Iglesia lo prohibió. Las autoridades lo tacharon. Los archivos lo borraron. Pero nadie pudo olvidarlo. Intentaron desacreditarla. Llamarla hereje, bruja, mujer perturbada. Quemaron los escritos. Clausuraron el convento. Excomulgaron a quienes la defendían. Pero el fuego no alcanzó. Porque Lucía ya no estaba en los papeles. Estaba en la piel. Y la piel no arde con doctrina, solo con deseo. En un pueblo del sur, una joven partera repite su nombre al oído de cada bebé que nace. En otro rincón, una vieja esmonja enseña a niñas de 13 años a amarse sin vergüenza frente al espejo. Y en la ciudad más gris, una estatua de mármol llora cada vez que una mujer recuerda que su cuerpo no fue creado para esconderse. El Vaticano, presionado por miles de cartas anónimas, ordenó una investigación final. Se envió una comisión a buscar pruebas, testimonios, registros, pero lo que encontraron no cabía en informes, porque donde esperaban ruinas, había flores, donde esperaban silencio, había cantos, lentos, profundos, como oraciones dichas con las caderas. En una pared, a la entrada del antiguo convento, alguien escribió con pigmento rojo. Quemaron los libros, pero no pudieron borrar el cuerpo. El obispo encargado de la investigación, al leer esas palabras, se quitó la cruz del pecho y la enterró en el suelo. No dijo nada, solo dejó su sotana colgada de un árbol y se fue.
Nadie volvió a verlo. Un año después, una niña nació con una marca extraña en el ombligo. Una palabra perfectamente escrita en la piel, como tatuaje divino. Lucía, la madre, que nunca había oído la historia, rompió en llanto al sentir que su hija ya traía dentro algo que ninguna religión había podido controlar. El evangelio de la piel siguió expandiéndose, no en bibliotecas, sino en cuerpos. Una línea en la espalda de una bailarina. El alma también gime. Un susurro entre dos amantes. Dios también desea un rezo antes de dormir. Si mi carne es templo, que mi temblor sea oración. Lucía no regresó, porque nunca se fue. Lucía se volvió contagio, no de enfermedad, de revelación.